Dios le prometió que sería madre de naciones, y la dejó estéril durante casi toda su vida. Sara fue elegida, bendecida, admirada, pero su historia está marcada por celos, humillación y una decisión que condenó a otra mujer al desierto. Cuando la promesa no se cumplía, Sara hizo lo impensable, entregó a su propia sierva a su esposo para que tuviera el hijo que ella no podía darle. Pero cuando esa mujer quedó embarazada, Sara no soportó verlo. La fe se convirtió en control. La esperanza en crueldad y la promesa de Dios casi se pierde para siempre. Esta no es una historia de heroína, es una historia de supervivencia. La Biblia no esconde sus errores, y Sara no es un ejemplo perfecto de fe. Es una mujer atrapada entre una promesa divina y el miedo humano de que esa promesa nunca se cumpla. Su historia nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando Dios promete, pero el tiempo pasa y no ocurre nada? Pero para comprender esta decisión hay que volver al inicio. Cuando Dios llama a Abraham a dejar su tierra en Ur de los Caldeos, la narrativa se centra casi totalmente en la bendición que caería sobre el hombre. Pero es imposible ignorar la figura silenciosa y elegante que caminaba a su lado, Sarai. Ella no era un simple apéndice, era parte integral de la promesa, aunque esta promesa al principio parecía ignorar su dolor más profundo y antiguo. Ya al salir de Harán, las Escrituras nos dan un dato frío, casi clínico, que se convertiría en la fuente de su más grande tormento y el catalizador de todas sus decisiones equivocadas. Sarai era estéril. Imaginen la escena. Una caravana que se mueve hacia lo desconocido, dejando la comodidad y la seguridad para seguir una voz invisible, una voz que prometía una descendencia tan vasta como el polvo de la tierra o las estrellas del cielo nocturno. Pero Sarai, al mirar sus propias entrañas, sentía el vacío, la burla de la biología, la negación de la vida. Para una mujer en aquella cultura, la esterilidad no era una simple condición médica, era una condena social, un estigma que susurraba que era incompleta, tal vez incluso maldecida. El peso de esta humillación aumentaba con cada año que pasaba, con cada ciclo lunar que no terminaba en expectativa, sino en la dolorosa certeza de la decepción. Mientras Abraham recibía visiones y palabras directas del Creador, Sarai cargaba con el silencio de su propia incapacidad, un silencio que resonaba más fuerte que cualquier promesa grandiosa. Ella era la mujer que debía dar a luz a la nación elegida, pero su cuerpo le gritaba «no». Esta es la primera y más crucial tensión de su vida. Vivir bajo una promesa imposible y sentir la humillación constante de la infertilidad. Es aquí, en el corazón de esta tensión, donde la empatía por Sarai nace. Ella no pidió esta promesa, simplemente fue incluida en ella, pero el precio personal que pagó por la espera fue incalculable. La soledad era su compañera constante en medio de la multitud de siervos y ganado, porque al final del día nadie podía llenar ese vacío interno. Nadie podía borrar la marca de la infecundidad que la sociedad le había tatuado. La marcha desde Mesopotamia hasta la tierra de Canaán fue larga y ardua, llena de desafíos físicos y emocionales. Abraham y Sarai no eran jóvenes. El tiempo era un enemigo implacable, devorando la esperanza y haciendo que la promesa se sintiera cada vez más lejana, más ridícula. Habían pasado 10 años desde que partieron de Harán, cuando la presión se hizo insoportable. 10 años de levantar la tienda, 10 años de observar a otras mujeres con sus hijos, 10 años de escuchar la voz de Dios que repetía a Abraham la promesa de una gran descendencia, pero sin mencionar el vientre seco de Sarai.
La fe de Sarai no desapareció, pero se fracturó. Se convirtió en una fe cansada, una fe que había gastado todas sus reservas emocionales. Es fácil juzgar a Sarai desde la comodidad de nuestra vida moderna, con la Biblia completa en nuestras manos, sabiendo el final feliz. Pero debemos ponernos en sus sandalias. Ella no tenía la certeza de que Dios cumpliría su promesa a través de ella. Ella miró la realidad. Abraham se acercaba a los 86 años, y ella misma había pasado hacía mucho la edad de ser madre. ¿No sería acaso que Dios había querido la descendencia, pero que ella, Sarai, era el eslabón débil, la vasija defectuosa? Esta duda interna, esta voz susurrante de inutilidad, es el veneno que carcome la fe más devota. Ella comienza a preguntarse si la promesa no era condicional, si no requería de una ayuda humana. El silencio prolongado de Dios no era solo una prueba de paciencia, era un vacío que el miedo y la desesperación estaban listos para llenar. Si tú alguna vez has sentido que la promesa de Dios para tu vida tarda demasiado, si el calendario te grita una cosa y la fe te susurra otra, sabes exactamente la frustración que carcomía el alma de Sarai, una frustración que se volvió física, manifestándose en noches de insomnio y mañanas de resignación amarga. Si te sientes identificado con esta dolorosa espera, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video, pues juntos descubriremos cómo la soberanía de Dios opera incluso en medio de nuestros errores más grandes. La desesperación, cuando se mezcla con la lógica humana, siempre produce una estrategia. Sarai, sintiéndose responsable por el incumplimiento de la promesa, tomó una decisión que, aunque moralmente cuestionable para nosotros hoy, era socialmente aceptable en su tiempo: el acto de delegar la maternidad. En su tienda, Sarai se dirigió a Abraham con una voz que probablemente intentaba sonar firme, pero que ocultaba la derrota de su espíritu. Le dijo: «Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Por favor, únete a mi sierva. Quizás por medio de ella yo pueda tener descendencia». Su sierva era Agar, una joven egipcia que había entrado en su servicio probablemente durante el breve y desastroso paso de la pareja por Egipto. Noten la racionalización detrás de la decisión. El Señor me ha impedido, lo cual sugiere que ella ya había interpretado la voluntad de Dios basándose en su propia esterilidad, transformando su impotencia en una supuesta dirección divina. La fe se había transformado en un cálculo frío. Si Dios no le daba el hijo, ella le daría el heredero a Abraham, manteniendo así la promesa viva, aunque fuera por medios artificiales. Esta decisión fue la primera gran sustitución de la fe por el control en la historia de la redención, un precedente peligroso que demuestra cómo el miedo puede disfrazarse de sabiduría. Sarai, sin darse cuenta, estaba construyendo un puente humano para cruzar un abismo que solo la mano milagrosa de Dios podía saltar. Abraham, en una pasividad asombrosa que se repetiría varias veces en la narrativa, simplemente escuchó la voz de Sarai, sin consultar al Dios que lo había llamado, sin cuestionar la fuente de esta nueva idea. La decisión fue ejecutada con una frialdad administrativa. Sarai entregó a Agar a Abraham. Era un acto de poder, pero también un acto de profunda, desgarradora impotencia, porque al entregar a la sierva, Sarai estaba entregando una parte de su propia dignidad y la esperanza de la intervención directa de Dios. Ella estaba cediendo su rol más preciado para poder preservar el destino de su esposo. La decisión desesperada tuvo consecuencias inmediatas, rápidas y dolorosas, demostrando que atajos humanos a las promesas divinas siempre traen complicaciones,
a menudo con un costo mucho mayor que la paciencia inicial. El vientre de Agar, al contrario del de Sarai, era fértil y concibió de inmediato en un acto que para Sarai debió sentirse como una bofetada cósmica, una burla del destino. La rapidez de este suceso debió ser un golpe emocional devastador. Lo que para Agar era una elevación social, para Sarai era la confirmación cruel de su propia falla, magnificada ahora por la evidencia tangible. Pero la verdadera tragedia se desencadenó cuando Agar, la esclava, se dio cuenta de su nuevo estatus. La Escritura dice que cuando Agar se vio embarazada, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Este desprecio no era solo un cambio de actitud, era una inversión total del orden social y emocional dentro de la tienda, una humillación pública y privada. Agar, que antes era invisible, ahora era la portadora del futuro, la que sí podía dar a luz al hijo de la promesa, aunque de forma indirecta, ganando un orgullo que la hizo olvidar su posición. Sarai, la señora de la casa, se sintió humillada no por Agar, sino por la realidad que Agar representaba, una realidad que ella misma había diseñado. ¿Cómo pudo Sarai haber sido tan ingenua de no prever que la elevación de Agar resultaría en la degradación de su propia posición? Su plan, destinado a asegurar la bendición, solo había traído discordia, celos y una herida narcisista. Sarai, llena de rabia y sintiéndose víctima de su propia buena intención, pues en su mente ella lo había hecho por Abraham y la promesa, estalló contra su esposo. ¿Por qué me hiciste esto? Yo te di a mi sierva y ahora ella me desprecia. Un grito que revelaba el profundo sentido de traición que sentía, aunque el acuerdo había sido suyo. El control se había perdido, y ahora solo quedaba la amargura de un plan fallido, poniendo a prueba los límites de su paciencia y su humanidad. El conflicto escaló rápidamente, revelando el lado más oscuro del control humano frente a la frustración divina. Sarai, incapaz de lidiar con el desprecio de Agar y con su propia culpa, exigió justicia a Abraham, pero en realidad exigía alivio a su humillación. Nuevamente, la respuesta de Abraham fue de pasividad y delegación. Le dijo a Sarai: «Tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca», un permiso implícito para la crueldad, evadiendo a Abraham su propia responsabilidad como el padre del niño por nacer. Esta respuesta fue una luz verde para la venganza vestida de corrección. Sarai, ahora en la cúspide de su poder y su ira, no dudó en tomar medidas drásticas. Comenzó a maltratar a Agar de manera tan severa que la sierva, la madre gestante del primer hijo de Abraham, decidió que era mejor enfrentarse al desierto desconocido que seguir bajo el yugo de su señora. Agar huyó. El maltrato de Sarai a Agar es una mancha incómoda en su historia, un recordatorio de que las personas buenas, cuando son dominadas por el miedo y la frustración, pueden cometer actos terribles, deshumanizando a otros para proteger su propia psique. En este momento, Abraham permaneció en silencio, cómplice de la injusticia y priorizando la paz con su esposa sobre la justicia para su sierva y su hijo. Sarai se había asegurado de recuperar el control temporal de su tienda. Había restablecido el orden jerárquico que había roto, pero ¿a qué precio? Había expulsado al desierto a una mujer vulnerable y a su propio hijo por nacer. El resultado de su intento de ayudar a Dios fue un caos familiar que dividió la casa, rompió la esperanza inicial y envió una inocente al borde de la muerte. La promesa de la gran descendencia comenzaba, no con gozo, sino con lágrimas y destierro, obligándonos a preguntar: ¿acaso Dios permitiría que el error humano anulara su propósito, o su soberanía es más grande que nuestro descontrol?
La huida de Agar al desierto era el resultado directo de la crueldad de Sarai, una crueldad nacida de la profunda humillación y el miedo. Pero incluso en el caos creado por las decisiones humanas, la soberanía de Dios se revela, interviniendo no para anular las consecuencias, sino para proteger a la víctima. Agar, sola, embarazada y agotada, se detuvo junto a una fuente en el camino del desierto que llevaba a Shur. Era un lugar desolado, un punto de no retorno donde la desesperación se convierte en resignación. Allí, mientras la muerte la acechaba, la encontró el ángel del Señor. Este encuentro es crucial porque demuestra que Dios ve y oye el dolor de aquellos que son marginados, incluso si esa marginación es el resultado de un conflicto familiar provocado por un intento de ayudarlo. El ángel, con una autoridad mansa pero innegable, le hizo a Agar dos preguntas sencillas, pero que demandaban toda la verdad. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Agar respondió con honestidad brutal: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Dios no glorificó el escape ni condenó a Sarai, sino que impuso una orden inesperada: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Esta era una de las órdenes más difíciles de la Biblia, el llamado a regresar a un lugar de abuso. Pero a cambio, Dios le dio una promesa: él multiplicaría su descendencia y su hijo sería llamado Ismael, que significa Dios oye. El Creador se reveló a Agar como El Roi, el Dios que me ve. Este fue un momento de teofanía inesperada y tierna, donde el Dios de Abraham demostró ser también el Dios de la esclava egipcia. Agar regresó a la tienda, llevando una promesa propia, aunque la situación familiar estaba lejos de resolverse. Había nacido un nuevo entendimiento. Incluso cuando los humanos fracasan y generan división, Dios mantiene sus ojos sobre los vulnerables, actuando con justicia y misericordia en medio del desorden. El nacimiento de Ismael fue el evento central de la vida de Abraham y Sarai por más de una década. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació, y aunque el niño era su primogénito y por convención legal el heredero, era también la evidencia constante del fracaso de fe de Sarai. Ismael creció en la tienda, amado por su padre, pero para Sarai, el niño era un monumento viviente a su impaciencia y a la sustitución de la fe por el control. Vivir bajo el mismo techo con Ismael significaba convivir con el fantasma de su decisión equivocada. ¿Cómo se desarrollaba la dinámica familiar? Debió ser tensa, llena de miradas incómodas y silencios cargados. Ismael crecía bajo la sombra de una promesa incumplida, siendo el sustituto no deseado, y lo más impactante de esta etapa es el silencio de Dios. Durante 13 largos años, desde el nacimiento de Ismael hasta la renovación del pacto, la voz de Dios parece haberse apagado. 13 años de rutina, de vida nómada, de ver a Ismael crecer y fortalecerse como el heredero aparente. Sarai, a pesar de todo, mantuvo el orden de su casa, sometiéndose a la realidad que ella misma había forjado. Esta espera de 13 años no fue solo un paréntesis en la historia de la redención. Fue un tiempo de purificación silenciosa, un recordatorio de que las consecuencias de nuestra impaciencia no desaparecen simplemente porque Dios perdona el error. La presencia de Ismael era un recordatorio diario a Sarai de lo que sucede cuando se intenta adelantar el calendario divino. Durante esos años, la promesa seguía en pie, pero la forma en que se cumpliría estaba oscurecida por la presencia de un hijo nacido de la carne, un hijo que sería fuente de futura discordia, una lección práctica y dura de que Dios no necesita ayuda para realizar su voluntad, sino obediencia.
Luego de esos 13 años de quietud tensa, cuando Abraham ya tenía 99 años, el silencio se rompió con estruendo divino. Dios se manifestó de nuevo a Abraham, pero esta vez con una intensidad y una solemnidad renovadas, reafirmando el pacto y elevando la promesa a un nivel cósmico. Esta manifestación no fue solo una repetición de lo que ya se había dicho, fue una reestructuración de la identidad de la pareja. Abraham se convirtió en Abraham, padre de multitud, un nombre que ahora cargaba con el peso de la imposibilidad biológica y la grandeza profética, y Sarai también fue renombrada. Su nombre, que simplemente significaba mi princesa, fue cambiado a Sara, que significa princesa o soberana, sin el pronombre posesivo que la limitaba, confiriéndole una dignidad y una autoridad que superaban su vientre estéril. Este cambio de nombre fue un acto de gracia inmenso, pues Dios estaba elevando su identidad justo cuando su esperanza humana estaba en su punto más bajo. Pero el cambio de nombre vino acompañado de una revelación específica que cortó de raíz cualquier ambigüedad sobre la descendencia. La promesa de Dios se cumpliría a través de Sara, no a través de Ismael. Dios le dijo a Abraham que Sara llevaría en su vientre al verdadero hijo del pacto. Abraham, al oír esto, reaccionó inicialmente con una mezcla de reverencia y asombro, postrándose y riendo ante la idea. Pero su risa era de asombro y ruego, pidiendo a Dios que permitiera que Ismael fuera suficiente. No obstante, Dios fue firme. El hijo se llamará Isaac, que significa risa, y será con él con quien estableceré mi pacto. El momento culminante de la promesa personal para Sara llegó poco después de este pacto, en un día caluroso en los robles de Mamre. Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda cuando 3 hombres misteriosos, que en realidad eran el Señor, acompañado por 2 ángeles, se presentaron ante él. La hospitalidad de Abraham fue inmediata y generosa, preparando una comida abundante para sus invitados inesperados. Mientras Abraham servía el festín, uno de los visitantes, el Señor mismo, preguntó por Sara. «¿Dónde está Sara, tu mujer?» Abraham respondió, «Allí, en la tienda». Este detalle es vital. Sara estaba escuchando toda la conversación desde el interior de la tienda, invisible, pero atenta, como una espectadora involuntaria de su propio destino. Entonces vino la declaración que perforó el corazón endurecido de su incredulidad. «Ciertamente volveré a ti al tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo». Sara, con 90 años, escuchó estas palabras y no pudo contenerse. Su reacción fue física, visceral. Se rió. No fue una risa de gozo anticipado como la de Abraham, sino una risa interna, un gemido de incredulidad y burla. Su mente le gritó la imposibilidad. «Después de envejecer, ¿tendré placer siendo también mi señor viejo?» Era el sonido de la esperanza muerta, el cinismo de quien ha esperado demasiado y ha visto que la naturaleza es implacable. Su risa era la respuesta lógica a una promesa que, biológicamente, había caducado hacía al menos 30 años. En ese momento de risa amarga, Sara se humaniza completamente, mostrando que incluso la elegida puede dudar de que Dios es lo suficientemente grande como para superar la evidencia del tiempo y la biología. Ella era la mujer que había intentado arreglar la promesa y ahora se reía de la única solución verdadera. La risa de Sara, que pensó que era secreta, no pasó desapercibida para el visitante divino. El Señor se dirigió a Abraham, pero sus palabras iban dirigidas a Sara, confrontando su incredulidad de forma directa, pero con una autoridad mansa. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, «¿Será verdad que voy a dar a luz siendo ya vieja?»
La confrontación fue instantánea, exponiendo su duda ante su esposo y ante los mensajeros celestiales. Sara, atemorizada y avergonzada de que su pensamiento más íntimo hubiera sido revelado, inmediatamente negó la risa. «No me reí», dijo ella. Esta mentira instintiva fue la última defensa de su corazón dudoso, pero el Señor no se detuvo en la mentira, sino que fue a la raíz de la incredulidad, sentenciando: «Sí te reíste». Y a continuación pronunció una de las preguntas más fundamentales de toda la Escritura, una pregunta que nos obliga a examinar los límites que ponemos en la capacidad de Dios. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Esta pregunta no era una reprimenda dura, sino una invitación a extender su fe más allá de lo que era humanamente posible. Era el punto de inflexión. Dios le estaba diciendo: «Tu cuerpo falló, tu estrategia humana fracasó con Ismael, pero ahora mi poder va a anular el tiempo, la edad y la esterilidad». Después de esta suave pero firme confrontación, la promesa quedó sellada sin lugar a dudas. La risa de Sara, que había sido de escepticismo, pronto se transformaría en la risa del cumplimiento, dando nombre al niño milagroso. Comenta: «Yo tengo sed de empezar de nuevo». Si crees que Dios aún puede realizar lo imposible en tu vida, incluso después de tus errores y tu escepticismo. El momento del cumplimiento estaba cerca, pero las consecuencias del pasado seguían presentes y requerirían otra decisión dolorosa. El enfrentamiento entre Sara y el Señor en la tienda, seguido de la pregunta: «¿Hay algo demasiado difícil para el Señor?», marcó la rendición final de su incredulidad. No fue una rendición fácil ni inmediata, sino la aceptación, forzada por lo divino, de que su cuerpo viejo y el tiempo perdido no eran límites para el Creador. La gestación de Isaac, el hijo de la promesa, debió ser una experiencia única y profundamente transformadora para Sara. A sus 90 años, experimentar la vida creciendo en su vientre, la misma vida que había deseado por 75 años, era un milagro que desafiaba la memoria de su esterilidad y su intento de control con Agar. Cada patada, cada movimiento del niño, era una refutación de su risa escéptica y una confirmación del poder sin límites de Dios. El embarazo la obligó a mirar hacia atrás y confrontar las 13 o más décadas en que había dudado, en que había manipulado y en que había maltratado. Cuando llegó el momento del parto, el dolor físico se mezcló con el gozo sobrenatural. El niño nació, trayendo consigo el nombre profético que Dios mismo había dictado: Isaac, que significa risa. Sara lo miró, y en lugar de la risa cínica que había pronunciado en la tienda, soltó una risa de asombro y gratitud pura. Ella dijo: «Dios me ha hecho reír. Todo el que lo oiga se reirá conmigo». Esta segunda risa era el sello del cumplimiento, la prueba de que el Dios que había prometido en un principio también era el Dios que entregaba en el final, a pesar de los obstáculos humanos. La promesa estaba viva, y Sara, la estéril, la incrédula, ahora era Sara, la madre de la nación elegida. El milagro no solo la hizo madre, sino que restauró su identidad y la colocó de nuevo en el centro del plan divino, reivindicándola ante la sociedad y, más importante, ante sí misma. La tensión de la espera se había resuelto, pero el precio de la impaciencia estaba aún por cobrarse. El cumplimiento de la promesa trajo consigo una alegría inmensa, visible en la celebración del destete de Isaac. Según la tradición, esta fiesta se realizaba alrededor de los 3 años del niño, un momento de gran significado social que marcaba la transición de la infancia temprana a una vida más independiente.
Abraham, con gran generosidad, ofreció un gran banquete para honrar a su hijo milagroso. Esta fiesta representaba no solo el gozo por Isaac, sino también la confirmación pública del pacto divino. Sin embargo, donde hay celebración por el cumplimiento, a menudo acecha la sombra del pasado. En medio del regocijo, Sara observó algo que destrozó la paz temporal de su corazón. Vio a Ismael, el hijo de Agar, que ya era un adolescente, burlándose de Isaac. La palabra hebrea utilizada para describir esta acción sugiere una burla cargada de escarnio, una mofa cruel que minimizaba la posición de Isaac. Para Sara, este acto no fue un juego de niños. Ismael, como hijo primogénito de Abraham, aún representaba una amenaza legal y emocional a la herencia de Isaac. La burla de Ismael era una declaración de su propia pretensión al derecho de nacimiento. Sara entendió con claridad y brutalidad que las dos semillas no podían coexistir bajo el mismo techo. El error que había cometido 20 años antes, trayendo a Ismael al mundo por medios carnales, ahora la confrontaba con la necesidad de tomar una decisión aún más difícil. Una decisión que, aunque dolorosa, sentía que era la única forma de proteger el destino de Isaac y la línea del pacto. La presencia de Ismael era la manifestación física de que la impaciencia humana siempre genera una complejidad que solo puede ser resuelta a través de la intervención radical. Sara, impulsada por un miedo profundo por el futuro de su hijo y la pureza de la promesa, se dirigió a Abraham con una orden categórica y urgente. No fue una sugerencia, fue una demanda sin adornos. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con mi hijo Isaac. Esta exigencia, que para el lector moderno suena cruel y vengativa, debe ser vista bajo la lente de la protección del pacto. Sara no actuaba solo por celos mezquinos, sino por el entendimiento de que la herencia espiritual y material no podía dividirse. Ella vio en Ismael no solo a un rival, sino al error que debía ser extirpado para que la promesa floreciera. Sin embargo, la exigencia fue extremadamente angustiosa para Abraham. Ismael era su hijo, su primogénito, a quien había amado y criado por casi 20 años. La petición de Sara le pareció grave en extremo. Abraham se enfrentó al dilema más doloroso de su paternidad: elegir entre el hijo de la fe y el hijo de la carne, entre la esposa que era la madre del pacto y el hijo que había llenado su vacío por tanto tiempo. La casa estaba dividida y la tensión era insoportable. Sara había forzado la situación, pero la angustia de Abraham era genuina y profunda. Él no sabía cómo proceder, pues implicaba enviar a su propio hijo a la incertidumbre y a su sierva al destierro. Este momento de conflicto y dolor en Abraham es un testimonio de cómo las decisiones tomadas bajo la presión de la espera pueden tener consecuencias que se extienden por generaciones, forzando a quienes amamos a enfrentar decisiones que nunca debieron tomar. En medio de la confusión y la pena de Abraham, el Señor intervino directamente, actuando como juez y confirmador de la verdad. Dios se apareció a Abraham, no para condenar a Sara por su crueldad, sino para validar la necesidad de su acción. Dios le dijo a Abraham: «No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Escucha todo lo que Sara te dice, porque por medio de Isaac te será llamada descendencia». Esta confirmación divina es uno de los puntos más complejos de la narrativa de Sara. Dios, en su soberanía, estaba utilizando y confirmando una decisión humana que provenía del miedo y el dolor para asegurar la pureza de su plan. Es decir, aunque la decisión de Sara fue motivada por emociones humanas, Dios la usó para reafirmar la unicidad de la línea mesiánica.
La promesa se limitaría estricta y únicamente a Isaac. La expulsión de Ismael era necesaria para proteger la integridad del pacto. Sin embargo, en un acto de justicia y misericordia que equilibra la dureza de la decisión, Dios también consoló a Abraham con respecto a Ismael. Le prometió: «También del hijo de la sierva haré una nación, por cuanto es tu descendiente». Dios no abandonó a Ismael, simplemente lo separó de la línea de la promesa central. Este fue el permiso divino para el destierro, un acto que confirma que, incluso cuando las acciones humanas son imperfectas y dolorosas, la mano de Dios puede guiar el resultado hacia el cumplimiento de sus propósitos mayores. Abraham, con el corazón roto, recibió el mandato de actuar. La mañana siguiente al mandato divino, Abraham actuó. Fue un acto rápido y desolador. Se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó al niño y los despidió. El destierro fue una escena de profunda tristeza. Ismael, que ya era un joven de aproximadamente 16 años, fue enviado con su madre al desierto de Beerseba. Este destierro marca el final del intento de Sara de controlar la promesa y el doloroso proceso de purificación que Dios permitió. Sara, aunque había conseguido su objetivo de asegurar la herencia de Isaac, tuvo que vivir con la conciencia de que su desesperación inicial había costado el destierro de 2 personas inocentes, incluyendo un hijo de Abraham. La lección para nosotros es ineludible. La fe verdadera no solo debe esperar el milagro, sino que debe aceptar que una vez que el milagro llega, a menudo requiere acciones difíciles para eliminar los residuos de nuestra impaciencia. La historia de Sara es un poderoso espejo. Nos obliga a confrontar si estamos dispuestos a confiar completamente en el tiempo de Dios, o si, como ella, buscaremos atajos que, aunque parezcan racionales o necesarios, siempre dejan cicatrices. La fe de Sara fue probada, falló, se recuperó por el milagro de Isaac, y luego fue nuevamente probada en la dolorosa separación. Su vida demuestra que Dios no solo cumple sus promesas, sino que las protege de las consecuencias de nuestras malas decisiones, aunque a veces esa protección requiera una gran aflicción humana. El legado final de Sara, sin embargo, nos lleva a una verdad más profunda. La expulsión de Agar e Ismael al desierto, aunque dolorosa y ejecutada por manos humanas, fue el acto final de separación necesario para que la promesa de Dios pudiera fluir sin estorbos a través de Isaac. Después de este evento traumático, la narrativa se calma. Sara, ahora madre de Isaac, el hijo de la risa y el pacto, ya no era la mujer estéril y desesperada que había intentado controlar el destino. Los años restantes de su vida, aunque menos detallados en las Escrituras, fueron años de cumplimiento y madurez en la fe. Ella vivió la plenitud de la bendición que tanto había anhelado, viendo a su hijo Isaac crecer y convertirse en el depositario del futuro. Este período de paz no significa que las cicatrices del pasado desaparecieran, sino que el milagro de Dios era tan grande que podía cubrir el trauma del error anterior. Es importante notar que, a pesar de su fracaso inicial al reírse de la promesa y su posterior crueldad con Agar, el Nuevo Testamento, específicamente en la Epístola a los Hebreos, la incluye en el gran salón de la fe. El escritor bíblico afirma: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esta inclusión es el testimonio definitivo de que la gracia de Dios no juzga nuestra trayectoria perfecta, sino nuestra capacidad final de creer.
La fe de Sara no fue perfecta al principio, pero fue perfeccionada por el poder de Dios. Ella no es recordada por el desprecio a Agar, sino por la fe que finalmente creyó en lo imposible y honró a Dios con su cumplimiento. Ella se convirtió en la madre de la nación no por su estrategia, sino por la soberanía divina que operó a través de su vejez. La muerte de Sara marca un hito significativo, no solo en la vida de Abraham, sino en la historia de la tierra prometida. Sara vivió 127 años, una edad notable, y la única mujer en las Escrituras cuya edad de muerte es registrada. Ella murió en Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. La respuesta de Abraham a su muerte es reveladora. Él vino a lamentar y a llorar por ella, un gesto de amor y respeto profundo que subraya la solidez de su vínculo a pesar de los conflictos pasados. Este duelo no fue un evento privado, fue un acto público que cimentó aún más su reclamo sobre la tierra. Abraham, al buscar un lugar para enterrar a Sara, se encontró con los hijos de Het. Su negociación para adquirir la cueva de Macpela es mucho más que una simple transacción inmobiliaria. Fue la primera porción de la tierra prometida que Abraham poseyó legalmente. Al comprar la cueva y el campo circundante por 400 siclos de plata, Abraham no solo aseguró un lugar de descanso para Sara, sino que estableció un ancla física para la promesa de Dios, un testimonio tangible de que la descendencia de Isaac heredaría esa tierra. Sara, incluso en su muerte, se convirtió en la primera poseedora legal del suelo de Canaán. Este acto final es un poderoso recordatorio de que la fe de Sara no solo aseguró la descendencia, sino también el territorio donde esa descendencia se convertiría en nación. Su entierro en Macpela fue un acto de fe profética, un punto de no retorno que unió la promesa espiritual con la realidad terrenal. La historia de Sara, con sus altibajos emocionales, sus fallas morales y su eventual triunfo de fe, nos deja lecciones incómodas, pero vitales sobre nuestra propia relación con las promesas divinas. Primero, nos enseña sobre la presión del tiempo y el peligro del control humano. Cuando Dios tarda, nuestra primera respuesta natural, así como la de Sara, es buscar atajos, racionalizando la impaciencia como si fuera ayudar a Dios. El conflicto con Agar demuestra que la fe impaciente siempre resulta en Ismael, es decir, un sustituto de la promesa que causa dolor y división. La lección práctica aquí es esta: la obra de Dios es pura y no debe mezclarse con la sabiduría del mundo o con la desesperación de la carne. La espera es parte del proceso de santificación. Segundo, la historia subraya la soberanía inquebrantable de Dios. Incluso cuando Sara manipula, miente y maltrata, Dios no anula la promesa. Él la redirige. Él usa los 13 años de silencio y el dolor del destierro para asegurar que su plan se cumpla exactamente como Él lo diseñó, a través de la risa de Isaac. Esto nos da un enorme consuelo. Nuestros errores, por grandes que sean, no tienen el poder de frustrar el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Él tiene el poder de proteger la bendición, incluso de nosotros mismos. La vida de Sara nos desafía a redefinir lo que significa ser una persona de fe. La fe no es la ausencia de duda, es la obediencia que persiste a pesar de la duda y a pesar de la evidencia biológica o circunstancial. Sara dudó al reírse, pero luego creyó lo suficiente para recibir la fuerza para concebir. Su legado no es una fe lineal y perfecta, sino una fe que tropieza,
se levanta y finalmente confía en que la palabra de Dios, una vez pronunciada, es más poderosa que las limitaciones de la carne y el calendario. La fe es la capacidad de creer en la pregunta de Dios. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Cuando nos enfrentamos a desafíos imposibles, a la esterilidad de nuestras circunstancias, debemos recordar a Sara. Ella nos anima a soltar el control, a dejar de fabricar soluciones y a permitir que Dios reescriba la historia de nuestras vidas con un milagro tan grande que nos haga reír, no de escepticismo, sino de asombro. Su ejemplo nos grita que nunca es demasiado tarde para que la promesa de Dios se cumpla, y que la edad, el pasado o los errores no son barreras infranqueables para el Creador. ¿Qué atajo, oh Ismael, estás intentando crear en tu vida ahora mismo, en lugar de esperar la risa de Isaac que solo Dios puede dar? Tómate un momento para reflexionar sobre esto. La historia de Sara es verdadera. Ella existió, y sus acciones, tanto las de fe como las de crueldad, fueron registradas para nuestro aprendizaje. Las Escrituras no la idealizan, sino que la presentan como una mujer real, con miedos y frustraciones profundas, cuya vida se convirtió en un conducto para la promesa más grande de todas. Esta promesa cumplida en Isaac fue la línea de descendencia que finalmente condujo a Jesucristo, el cumplimiento definitivo del pacto. Así, el dolor de Sara, su espera y su eventual fe se inscribieron en la historia de la salvación. Hemos visto cómo Dios puede transformar la risa de incredulidad en la risa de celebración, y cómo Él puede usar la debilidad humana para manifestar su fuerza. Su historia nos enseña que el destino de la promesa está seguro, no en nuestra habilidad de sostenerlo, sino en la fidelidad inquebrantable de aquel que prometió. Que la fe de Sara, la que creyó contra toda esperanza, sea tu inspiración hoy. Si esta historia de lucha, fe y el poder redentor de Dios te ha conmovido y te ha recordado que Dios puede obrar lo imposible en tu vida, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas más exploraciones profundas de las Escrituras. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite dejar de lado su Ismael y empezar a creer en su Isaac. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y esperanza.